Dale, avísame. Listo. ¿Ya estamos entonces? Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por participar de nuestra charla número 26. Como todos los lunes, es un placer volver a reunirnos en esta habitual charla abierta de la Cámara Argentina del Steel Frame, que como siempre decimos, para todas las personas de buen corazón que juntos queremos seguir aprendiendo y creciendo en nuestro sistema constructivo tradicional, el Steel Frame. Hoy tenemos el grandísimo honor de contar con la presencia del ingeniero Luis Di Palma, un gran amigo y una persona que está trayéndonos algo hoy muy particular y de lo que queríamos hablar hace mucho tiempo, que era el cambio de escala, cómo empezar a plantearse, y Luis obviamente nos lo va a decir en parte, en una gran parte, las viviendas multifamiliares en steel framing. Y para esto trae una de las obras en las que está trabajando, que es el desarrollo de Ezeiza Park. Como siempre, pedimos que apaguen los micrófonos para poder escuchar correctamente la presentación, y Lucas está mandando el link para anotarse, así ya quedan listos y en primer plano para el sorteo final que hacemos todos los lunes. Así que, Luis, para nosotros es un verdadero honor que estés aquí y la charla es toda tuya. Obviamente, como siempre, las preguntas al final, chicos y chicas. Bueno, Ariel, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos, gracias por invitarme a participar. No lo había hecho todavía en la cámara y me parece es una linda oportunidad para poder seguir colaborando en afianzar el sistema constructivo que realmente bien lo merece y buen trabajo, los felicito. Bueno, nada, arrancamos entonces con esta presentación correspondiente a la tecnología aplicada a un sistema multifamiliar, a una tipología multifamiliar, ahí en Ezeiza, un proyecto que tiene su nombre propio, que es Ezeiza Park, adoptando una terminología tuya, o por lo menos yo la conocí con vos. Yo soy ingeniero industrial, así que de arquitectura cero, con lo cual me gustó muchísimo el término baja altura, alta densidad. Realmente concentra muy explícitamente de qué trata la tipología. Como lo dice acá en el slide, es una tipología multifamiliar de unos 2.400 metros cuadrados, con 42 unidades funcionales ahí en la zona de Ezeiza, muy próximo a la estación de Ezeiza. Y bueno, nada, a ver, fue todo un desafío comenzar con esto a partir del desembarco de nuestra tecnología, porque como bien sabés, es el primer proyecto que nos toca a nosotros abordar desde nuestro alcance empresas en una... Me parece que se colgó, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno. Bien. Vamos a aguantar que se reconecte de vuelta. Tenía una baja, le aparecía una baja en la conexión a Luis. No sé si está escuchando. Está el flyer, pero no se ve ni cámara ni voz. Ahí se colgó del todo. Así que vamos a volver para atrás. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Lucas, abrile. Sí, Cuando sí. esté por ahí. No, pero no lo tengo. No sería nada extraño que se corte la luz, que se caiga internet. Ya le venía bajando la línea, me parecía a mí. Sí, no lo veo. A ver. Ari, fíjate si lo podés contactar por WhatsApp, a ver si es por eso. Claro, ahí estamos. Bueno, estas son las cosas que pasan en vivo. Bajé el micrófono porque tengo a mis vecinitos llorando, pero no importa. Fíjate, Ari, Perdón. si lo podemos contactar, capaz que yo no lo veo como ingresado.
Bueno, ya que estamos, vamos a ir haciendo algunas consultas. ¿Alguno conoce? No, podemos. Lamentablemente yo tengo la presentación, pero la presentación, como siempre hacemos, aunque ustedes no lo sepan, también se le cayó el teléfono aparentemente. Nosotros revisamos todas las presentaciones. Y aunque no lo crean, sacamos eso de somos los únicos, los mejores y los maravillosos, y decimos, por favor, hablemos solamente de técnica. Pero no porque no, sino porque nos parece que es justamente un respeto a todos ustedes, ¿no? Después cada uno, como siempre decimos, va a su charla, va a sus productos, va a su donde compra y ve todas las alternativas que hay y elige lo que puede, lo que tiene, a sabiendas de que cada vez tenemos más conocimientos. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. A ver. Si está, ahí está, ahí volvió, espera. Ahí estamos. Maravilla. Disculpas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como les comentaba, no sé, Ariel, dónde quedamos, pero lo que sí estaba diciendo en ese momento era que esta es la primer tipología multifamiliar que nos tocó encarar desde nuestro alcance de empresas en términos de ingeniería y estructuras. Sí. Y bueno, ¿de qué trata rápidamente, como para hablar de la tipología específicamente? Acá los que estoy mostrando son la planta tipo, son 3 plantas como esta, planta baja, primero y segundo. ¿tá? Entonces, de esta manera están distribuidas las unidades funcionales. Se ve también muy esquemáticamente la planta de techos, la planta de cubierta, y hay unas vistas como que fueron las vistas iniciales de la arquitectura que planteó la empresa constructora, que es Grupo Madero, porque ellos son también, en este caso, por un lado, con su estudio de arquitectura hicieron toda la propuesta arquitectónica al inversor y en un ala separado que tienen de otra empresa, Grupo Madero, están llevando adelante la construcción de la tipología. Ari, ahora ya estoy quemado con leche, veo la vaca y lloro. ¿Estamos bien? Estás perfecto. Bien. Entonces acá lo que quería mostrarles es orbitar un poquito en 3 dimensiones el diseño estructural, que es nuestro abordaje inicial, ¿no? O sea, cuando a nosotros nos llegan las tipologías, la arquitectura de la tipología, tengan en cuenta que nosotros no hacemos arquitectura, sino que nuestro cliente puede llegar a ser o una empresa constructora, o un estudio de arquitectura, o un arquitecto, o eventualmente un instalador. Ese es nuestro cliente. ¿tá? El comitente final nunca va a ser nuestro cliente porque hay una instancia de intercambio desde la parte técnica del proyecto hacia nuestros ingenieros que el comitente nunca podría abordar. Por eso decimos que nuestros clientes son precisamente los estudios de arquitectura o las constructoras. A partir de esa tipología, a partir de esa arquitectura, es que se hacen los diseños estructurales, se hacen las verificaciones de ingeniería y toda esa información va al cliente con la documentación de nuestros proyectos, que tiene 4 partes principales: la memoria descriptiva, memoria técnica de montaje, y después tiene los anexos de memoria de panelizado y verificaciones. Entonces, ¿de qué trata un poco todo esto? Bueno, la memoria descriptiva es precisamente el abordaje del proyecto arquitectónico que nos llegó, y ese proyecto arquitectónico es descrito de acuerdo a cómo se lo recibió, si hubo alguna propuesta, no de modificación, sino de adaptación por temas específicos en cuanto a la estructuralidad de la cosa, si es que fue una estructuralidad pura en steel framing o requirió alguna estructuralidad mixta, como puede llegar a ser el caso.
Luego, la memoria técnica de montaje se abre en varios documentos. Algunos documentos se le entregan al cliente incluso antes de entregarle la carpeta final de toda la carpeta de ingeniería. Uno de estos temas específicos que se entregan en antelación es precisamente las cargas a fundación. Ese es un dato que se entrega con antelación antes de la estructura, como consecuencia de que gracias a las cargas a fundación y con el estudio de suelo local, el cliente lo que logra es componer cómo será resuelta la fundación de ese proyecto. Todos los planos de las plantas de estructura, para que quede claro de qué manera va a terminar materializándose esa estructura, ¿tá? Que son planos que surgen a partir del diseño estructural. Luego un plano una planta de anclajes. Esa planta de anclajes, acá los anclajes no deben ser colocados a una determinada distancia constante, sino que deben ser el resultado de un análisis de cargas a fundación y su resultante en sus esfuerzos de corte o de tracción, y de ahí es que se desprende precisamente ese documento que son las plantas de anclaje, donde se determina el tipo de anclaje y la cantidad de los mismos en cada uno de los lugares, las vistas generales de las estructuras, detalles generales y específicos del montaje. Ese es un dato o uno de los documentos principales, ya que es, y ahora voy a entrar en un detalle más gráfico de qué trata esto, que es el documento principal de obra, o por lo menos de montaje de estructuras. Y después todos los mecanismos de rigidización y algunas recomendaciones específicas a tener en cuenta en términos del correcto montaje de las estructuras. Luis. Después, el otro que es el anexo de memoria de panelizado, es precisamente contiene cada uno de los elementos estructurales. Tengan en cuenta que cuando hablamos de panelizado, en términos de steel framing, que es este el lugar del que estamos hablando, nos referimos exclusivamente a las cuestiones estructurales. Entonces, al sistema de panelizado, y quizás ya este es una audiencia madura, entonces no hay que andar explicando mucho, pero no se trata de algo estándar, de una medida específica, sino que acá trata de todos los elementos que van a componer finalmente la estructura, que una vez montada de acuerdo a la documentación va a trabajar solidariamente para poder verificar o para poder dar cuenta del proyecto arquitectónico que se buscaba materializar. Totalmente. Luis, ¿te puedo pedir un favor? Lo que necesites. Vayamos para atrás y veamos la planta, que así la comentamos un poco, si te parece. Que ese justo fue en el corte. Ahí Bien. está. Perfecto. Claro. Lo que estamos viendo acá es la planta tipo, planta baja. Primero y segundo cuentan con la exactamente igual planta tipo. Se ven algunas vistas arquitectónicas de los laterales, y la planta de techos, que es un poco resumiendo, si uno quiere ver cosas elementales de la arquitectura, creo que esto era lo más representativo para mostrar cómo están distribuidos las unidades funcionales en las plantas, Sí. donde se ven las escaleras comunes. Impecable. Esas escaleras, y ahora en algunas fotos las van a ver, están resueltas con estructuras de laminado en caliente, autoportantes, no trabajan solidariamente con la estructura de steel frame, aunque tienen una parte de vigas de entrepiso que se complementan en la resolución, pero son estructuras totalmente independientes. La de las Bien. escaleras que trabajan. ¿Me dejás hacer un resumen entonces? A ver si estoy equivocado, pues yo estuve en la obra y hay algo que me interesa muchísimo contar, que obviamente después se va a ver, pero que para que todo el mundo afine el ojo, como encontrando a Willy en el momento de que veamos también los videos. En los grupos de las dos puntas yo tengo 4 departamentos, ¿sí? que están unidos a la parte central con otros 2, 4, 6 departamentos, por estos pasillos donde está la escalera,
y en el medio hay 2 patios. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Esos Estos que no son los- están cruzados, pero son unos patios como de aire y luz que quedan buenísimos y que le generan a esto una doble altura muy interesante, que en el corte en algunos se ve, o en la vista se ve, Ujú. y que forma parte de este desarrollo que me une con las escaleras a todos los ingresos a los departamentos. Exacto. Bien, buenísimo. Porque esto es parte también de la discusión estructural que va a tener, obviamente, ¿no? Y que era esto que mostrabas, ahí está. Y cuando pasamos a la parte de la ingeniería, ¿Al diseño estructural o pasamos ahí directo? está, ahí está. Sí. Se ve ¿Esto se había llegado claramente. a ver bien o querés que lo orbitemos de vuelta? No, orbitémoslo un poco porque como nos perdimos mínimamente la revisión de planta en el corte, así todo el mundo puede ver esto que forma parte de la arquitectura diseñada por neófitos, que lo que hacemos es complicar o hacer más fácil algunas cosas y que después obviamente la ingeniería resuelve. ¿Sí? Ahí se ve toda la Sí. vista y en algún momento va a aparecer estos patios pasantes, que son los que están en violeta, Estos que están acá. claro, que si lo miramos de frente, vamos a ver que pasa de largo y que están medios abiertos. Ahí se ven. ¿Será que ¿Está claro? sí, está... Bien. Sí. Ahí está. Esto es interesante para entender de cómo llegamos a los 2.400 metros, ¿no? Ujú. Acá ¿Está? es... Son 3 plantas, ahí están los patios, porque obviamente yo necesito tener aire y luz, de ingreso, de ventilación, de todo lo que los códigos nos imponen, obviamente, para una vivienda de categoría. Dale, impecable. Ahora, así ya saltamos también el tema del corte cuando pasábamos esto. Perfecto. Bueno, y en términos de documentación, estábamos por los anexos. Obviamente, todo esto está respaldado por los anexos de las verificaciones de viento, las verificaciones de las cargas de los paneles, de las vigas y de las cerchas. ¿Bien? Es una documentación exhaustiva, no solo por la cuestión de cálculo, que es la respaldatoria final, sino por algunas cuestiones que hacen precisamente a lo diferente de un sistema de panelizado. ¿Dónde empieza a ser diferente un sistema de panelizado? Bueno, en un sistema de panelizado se empiezan a ver cosas como esta. Entonces, en las plantas, lo que empieza a suceder cuando en lo que es obra se enfrentan con la documentación es que el documento principal de obra, que es el detalle de montaje, te presenta una planta de la estructura donde va identificando cada uno de los paneles, ¿tá? Con su nombre. Acá no sé si se ve el cursor del mouse ahí. Está en el L272 para mostrar algo en particular. Perfectamente. Y su referencia es esta, en función de la nomenclatura, ese es el sentido en el cual debe ser montada esa estructura. ¿Bien? Entonces, y ahora lo vamos a ver en detalle en cómo eso termina imprimiéndose en las estructuras. Desde lo conceptual, en la parte de la ingeniería de detalle, se identifica al elemento estructural que sea un panel, sea una viga, sea una cercha, se lo identifica unívocamente. Al tener 2 caras, cuando me refiero a 2 caras, me refiero a las caras de las alas de los, si uno mirara los perfiles, al tener 2 caras, una va a ser la cara en la cual va a estar identificada la nomenclatura del elemento estructural en sí, y la otra cara está con otra identificación que hace referencia del primero algo específico por la norma, que es un perfil galvanizado de sección variable, por eso la sigla PGSB, eso es parte de la norma, y después, que después voy a contar, y después hace referencia al proyecto. Entonces, cuando hablamos de un sistema panelizado, el sistema panelizado identifica de una de las caras la nomenclatura del elemento estructural y de la otra cara hace referencia del proyecto. Por eso hago Bien. mención de esto, porque después vamos a ver cómo esto se ve materializado en las estructuras. Sí, sí. Y cuando hablamos de fundamentos técnicos, arranco desde el principio. Todo nuestro abordaje de diseño estructural está íntegramente abordado desde el inicio por ingenieros civiles.
Entonces, ¿a qué se ciñen los ingenieros civiles? Si bien la Biblia del steel framing, técnicamente hablando, que incluye a las fórmulas de cálculo principales, que son las LRFD, por sus siglas en inglés, Load and Resistance Factor Design, donde ese Factor Design es el americano en Argentina. Y todas esas fórmulas, las LRFD, están incluidas en el CIRSOC 303, hoy utilizado el 2009. Hay otra gran gama de marco regulatorio de reglamentos referidos a cargas en edificios, acción de viento, estructuras de acero para edificios. Nuestros ingenieros civiles no solamente se ciñen al CIRSOC 303, que es la Biblia del steel framing, si se quiere, sino que hay otros reglamentos que colateralmente deben ser atendidos para el dimensionamiento estructural adecuado del proyecto. En términos de marco normativo, como consecuencia del desembarco de nuestra tecnología al país, desde un inicio nos hicimos miembros IRAM, y como miembros IRAM pertenecemos al comité normalizador del instituto que coordina el Instituto Argentino de la Siderurgia. Entonces, conjuntamente con la norma IRAM-IAS U500-205, que era la de perfiles, logramos en paralelo, consensuado con el resto de los participantes del comité del Instituto Argentino de la Siderurgia de perfiles, armar la norma IRAM-IAS U500-258, que es la que rige para los sistemas panelizados en steel framing. Y esa norma que nosotros colaboramos en el comité en armar, es la norma que certificamos tiempo atrás, norma que también fue incluida en el anexo normativo de la resolución 5 de 2018, que Ariel vos más que nadie conoce. Un poquito. Un poquito. Y dentro de si se quiere, del resto de las cuestiones técnicas, acá es importante hacer un paréntesis sobre el acero utilizado. El acero utilizado es acero provisto por ternium. La gran, si se quiere, novedad desde 2017, no solo utilizamos el acero más comúnmente utilizado acá en Argentina para steel framing, que es un SAR 250 Z275, SAR 250 resistencia estructural, Z275 recubrimiento galvánico, en 0,90 y 1,25, espesores siempre metal base. A partir de 2017, Ternium nos desarrolló algo que ya venía utilizando para otras industrias, automotriz, agro, y es un acero de 340 megapascales de tensión de fluencia, también en 275 de recubrimiento galvánico. Esto hizo que nuestra tecnología, que fue algo que planteamos porque con 250 megapascales en algún punto podés llegar a ser más ineficiente en el uso del acero porque tenés que aumentar espesor para lograr misma resistencia. Entonces, empíricamente, a partir de la incorporación de esos espesores en 0,95 y 1,15, pero en 340 megapascales, logramos empíricamente un ahorro desde el diseño estructural de aproximadamente entre un 5 y un 8% del consumo de acero, que es a lo que apunta, ¿no? O sea, cuando uno aumenta la tensión de fluencia del acero, logra bajar el espesor requerido para verificar la solicitación. Y acá siempre hago la distinción de siempre hablar en espesores metal base, ya que cuando uno habla de un PGC de 100 en 0,94, técnicamente hablando está mezclando las cosas. Acordémonos que 0,90 de acero es el sustrato que aporta resistencia estructural y los 0,04 es el resultado del espesor que brinda el recubrimiento galvánico, que no aporta resistencia estructural. Bien, entonces, volviendo ahora a cómo se resuelve la estructuralidad de este proyecto, como mostraba al principio, otra parte del render, este es el proyecto, cómo va a quedar terminado.
Este fue el diseño estructural inicial con el que abordamos el proyecto, y como consecuencia de eso comenzamos con la producción de las estructuras relacionadas para la materialización del proyecto en sí. Y acá ya se empiezan a ver algunas cosas que veíamos recién o que vos, Ariel, estabas comentando. La foto de la izquierda es precisamente el tubo de las escaleras y de los patios intermedios en las entradas de aire y luz. ¿Bien? Sí, sí. Acá se ve a la derecha el primer emparrillado correspondiente al entrepiso que va de planta baja a primer piso. ¿Bien? Si avanzo un poco, este videito corto lo que muestra es exclusivamente, o sea, porque este video merece estar acá, porque es precisamente la primera entrega de estructuras a obra. Ese fue el primer camión que se entregó de estructuras, y ahí lo puse. Primer carga recibida en obra el 23 de enero. Pues si uno adelanta un poco acá, pero lo que yo les quiero mostrar en este video en particular, para no aburrirlos mucho, es los primeros 45 días de montaje. Llegaron las primeras estructuras, comenzaron a avanzar en planta baja, obviamente, y al día 45 se va a rotar la cámara de posición como consecuencia de que esta posición ya no brindaba más nada, y al día 45 teníamos esa situación. Pensemos que se empezó a montar el día 23 de enero, así que día 45 andaba como por los primeros días de marzo. ¿Bien? Realmente Sí, para quien... ahí se ve la estructura de caños, que es la que va a soportar esos pasillos para que queden libres y que ya estaban armados en 2 niveles, mientras se armaba todo lo que sería la parte estructural de los departamentos. Exacto, y ten en cuenta que acá se ve solamente una parte, lo que se ve acá en realidad son unas columnas del transformador que va a ser removido. Todavía no habían puesto esta estructura paralela del otro lado, y recordad que esa estructura no trabaja, o sea, no está vinculada, es autoportante, no está vinculada con el steel frame. Si bien obviamente después termina siendo toda una estructura solidaria, son 2 estructuras autoportantes independientes. Perdón, Luis, una consulta te hago. ¿Podés volver atrás un cachito? No. ¿Anterior? Espera que movemos acá. Sí, Ahí, Javier. Porque me pareció, esas columnas que están con doble nivel, eso es acero laminado, supongo. Sí, es acero laminado. Ok. Te pido disculpas si lo mencioné muy rápido. En algunas fotos que vamos a ver en breve, Javier, se va a ver bien clarito Genial. queda eso resuelto. Esto, Listo. lo que vos preguntás, esto creo que debía tener en el momento en que arrancaron la empresa que está instalando toda la parte de laminado en caliente, debía ser la primera semana que ellos empezaban a arrancar con eso, porque las estructuras de steel arrancaron mucho antes de ser montadas que la estructura de las escaleras. Claro, perfecto. Este otro videito en realidad es un resumen de, diría que no de la última semana, sino de la anterior. ¿Bien? Así es como ya empieza a lucir en este momento la estructura. Y acá, Javier, se ve más claramente lo que vos preguntabas recién. Acá se ve claramente sí, absolutamente. La Ahí está. de la viga laminada en caliente, acá para la otra planta, y esto va a soportar perfecto. el cubierto. ¿Bien? Perfecto, gracias, Luis. Acá ya se ve cómo se empieza a rigidizar. Algunas cosas particulares, si bien toda la rigidización vertical externa va en OSB de 11.1, hay, como ven en algunas paredes, se ve acá internamente, hay algunas paredes internas que utilizan rigidización de OSB porque fue una solución de compromiso propuesto por el ingeniero a cargo del proyecto, por nuestro lado, consensuado con la constructora. Había que hacer algunas cuestiones de rigidización y colocación de arrastramientos
Entonces hay cierto arrastramiento que internamente fue resuelto con OSB en lugar de usar Cruz de San Andrés. ¿No? Por eso es que se ven en algunas paredes interiores OSB. Entonces, al 6 de noviembre, como dice el slide la obra ya luce bastante avanzada, se empiezan a ver cómo se resolvió esa arquitectura con las estructuras, que esto después va a ser obviamente recubierto como lo haya definido arquitectónicamente la empresa constructora. Podemos hablar un poco también de cómo fueron resueltos esos paquetes. Esto exteriormente va a tener un siding colocado en forma vertical. Ese siding va a estar sobre omegas que van tomados al OSB, bueno, al OSB y a la estructura, obviamente, ¿no? Si vamos hacia adentro, tiene obviamente su barrera de agua y viento, como se ve ahí, pero hacia adentro del OSB van a encontrar de insonorización y de aislación térmica, complemento de aislación térmica, lana de vidrio, barrera de vapor, placa de yeso interior. La división entre unidades funcionales además va a contar con una placa cementicia de separación física entre unidades funcionales. Se decidió que la división de los tabiques, divisores de unidades funcionales, si bien uno de los tabiques está resuelto con esta estructuralidad, el segundo tabique divisorio está resuelto con perfilería de 70 milímetros no portante. La cuestión portante está resuelta con esta estructura. Y creo que no me estoy olvidando de ningún detalle más constructivo. Si surge alguna duda, me la consultan y si está a mi alcance, respondo. Entonces, hasta ahora les venía mostrando, a partir de la arquitectura del cliente, cómo es que materializamos ese diseño estructural, obviamente acompañado de todos los cálculos y verificaciones que correspondan. Ese diseño estructural después viaja a planta para poder ser materializada las estructuras que luego fueron a la obra y comenzaron a darle forma a la materialización de ese proyecto, de ese hermoso proyecto. Acá lo que les voy a mostrar son algunos videos donde empieza a hablar de particularidades de la tecnología de panelizado. Entonces, una gran particularidad de la tecnología de panelizado. No son perfiles, son miembros de panel. Cada miembro de panel es conformado por la máquina a partir de la bobina de acero, como vieron recién. Entonces, ¿y por qué miembros de panel? Porque la tecnología lo que hace es conformar específicamente cada uno de los miembros componentes de ese elemento estructural, ya sea una viga, una cercha, un panel, lo que fuere. Siguiendo un poco con los videos, ahí ¿qué se vio? Se vio un paneo de una resolución, de un diseño estructural, y algo muy importante relacionado con un sistema de panelizado es que las estructuras de panelizado son conformadas por la tecnología en el mismo orden en el que deben ser montadas. Esto que echa por tierra un mito de decir, bueno, no, esperá, mandámelo en paquetes, porque si me lo subís a un camión vas a tener un volumen muy grande y prefiero que me lo mandes en paquetes que yo lo armo en obra. Bueno, la verdad que va a ser bastante complicado armarlo en obra porque se desconoce en un paquete cuál fue la secuencia de fabricación de esos elementos. ¿Bien? Entonces, algo importantísimo a tener en cuenta es que en un sistema de panelizado, el orden en el que la tecnología conforma a los miembros de panel es el mismo orden en el que esos miembros deben ser ensamblados para componer el elemento estructural que corresponda.
en esta que estamos viendo, una particularidad del sistema de panelizado que es el tornillo al ras del ala del perfil. El tornillo al ras del ala del perfil dice varias cosas. Por un lado, bueno, que obviamente tienen esa ventaja de no tener la saliente de la cabeza del tornillo, que a la hora de emplacar puede llegar a ser bastante molesto. Pero por otro lado, ¿qué dice? Dice que ambos elementos, ambos miembros de panel que van a ser vinculados, ya tienen previamente un agujero realizado por la máquina. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Y después voy a mostrarlo en detalle. Que en un sistema de panelizado no se pueden usar tornillos autoperforantes. ¿Por qué? Porque la máquina ya hizo los agujeros. Sería un despropósito usar tornillos autoperforantes, a la vez que quizás sería imprudente, porque con un tornillo autoperforante, en el orificio de vinculación de miembros de panel, lo que uno podría llegar a hacer es agrandar o falsear los agujeros ya realizados por la tecnología. ¿Bien? Entonces, en términos de una tecnología de panelizado, hay que ser muy riguroso a la hora de utilizar el elemento tornillo. No es menor, como bien todos ustedes saben, el steel framing no es otra cosa más que acero de pared delgada, galvanizado, vinculado mecánicamente por tornillos, por no haber puntos de soldadura por su condición galvánica. Entonces, el atornillado no es menor, es su único punto de vinculación mecánica, con lo cual no puede fallar. En este videito lo que estamos mostrando es precisamente, hablando de los tornillos, el sistema de doble atornillado. ¿Qué hace esto? Que así como salen los miembros de panel de la máquina, vayan siendo ensamblados, y conforme van siendo ensamblados en el orden en el que fueron producidos por la máquina, conformados, son vinculados mecánicamente por los tornillos y después pasan a una se da vuelta al panel, libera para que sigan armando el siguiente panel o elemento estructural, lo dan vuelta y completan el atornillado del lado que corresponda. Quien no conozca mucho de sistemas de panelizado va a ver que hay otras maneras de vincular los sistemas de panelizado, y muchas veces, y así como hay muchas, me refiero a que se pueden vincular con tornillos, se pueden vincular con remaches, pero depende de cada tecnología en qué momento se coloca cada cosa, y la doble mesa de atornillado lo que hace es asegurar que el tornillo siempre se coloque desde arriba respecto de la estructura y nunca desde abajo. ¿Tá? A veces colocarlo desde abajo puede generar algunos otros problemas, sobre todo olvidarse alguno de esos tornillos, de colocar alguno de esos tornillos, y obviamente, si bien que falte uno, no va a redundar en un riesgo estructural severo. A mayor cantidad de tornillos faltantes, que no debería faltar ninguno, el riesgo comienza a ser elevado. ¿Bien? Y acá, ¿qué estamos viendo? Acá estamos viendo lo que les decía antes. Todos los paneles y cada uno de sus miembros están unívocamente identificados. Entonces, en un sistema de panelizado, ¿qué sucede? Que se identifica unívocamente a cada miembro, la nomenclatura de cada miembro es utilizado en planta para el armado del elemento estructural, pero a su vez todos ellos van a tener un nombre en común, el elemento estructural del panel, como vieron recién, L55. Y eso lo ato con, o lo vinculo a, lo que les comenté antes del documento principal de montaje en obra, que es precisamente el documento en el que ustedes van a tener una pila enorme de paneles en obra, el documento de montaje, y van a ir a buscar específicamente el elemento que necesiten, y el documento de montaje les va a permitir ver cuál es el lado que corresponde en el sentido de montaje. Y todo esto que les comenté recién está bajo la norma que les había anticipado, que como miembros IRAM pudimos
participar en su confección durante el año 2017 en el Instituto Argentino de la Siderurgia. Entonces es una norma mixta IRAM-IAS U500-258, que es la que rige para las estructuras de steel framing relacionadas con sistemas de panelizado. Y acá vuelvo un poquito para atrás en términos de la vinculación mecánica, del tornillo utilizado para... Y es este el tornillo. Este es un tornillo que desarrollamos localmente. La ingeniería del tornillo no es propia. Yo le pedí a la empresa a la cual le compré la tecnología de panelizado que me permitiera copiar a imagen y semejanza el tornillo que ellos tenían diseñado precisamente para la vinculación. Es un tornillo muy específico donde no solo se embute en la cavidad para que quede al ras del ala del perfil, sino que además tiene una cabeza mocha, precisamente para que nada sobresalga. Además tiene un paso variable. Ese paso variable lo que hace es que penetre fácilmente, y en esa penetración que hace que se alineen los dos agujeros de los miembros que está vinculando, pero luego al llegar a esta parte, con ese paso más junto, logra un incremento en la tensión de apriete, en el torque. Entonces, lo que garantiza es, por un lado, un alto torque de sujeción, y por otro lado tiene este fresado que lo que evita es, a medida que llega al límite del torque, tengan en cuenta que cuando yo hablo del límite del torque es algo que está medido y que se coloca con atornilladores con el torque regulado para que no lo pase en revolución y desgaste el sustrato al cual se está agarrando. Entonces, una vez que el tornillo llega a la zona de máximo apriete, ese fresado lo que hace es rasgar el acero y de esa manera evita el retroceso que pueda llegar a darse, muy poco probable, por una vibración excesiva en el tiempo. Bueno, ese tornillo garantiza todo eso. Por eso les decía antes, ¿se puede suplir este tornillo por un autoperforante? No, técnicamente no. Porque el autoperforante puede llegar a respetar de los dos agujeros que está vinculando, va a llegar a respetar al primero, pero correría el serio y estructural riesgo de no respetar el segundo agujero. Lo que uno se garantiza con un tornillo de estas características es que esa punta lo que haga sea centrar los dos agujeros y no deformar o agrandar el agujero previsto para tal fin. Y técnicamente también mostrando en las particularidades que hace a un sistema de panelizado. Recuerden que el perfil C trabaja al pandeo, entonces, como ustedes ya lo conocen y ahora lo van a ver bien explícito, lo que uno tiende a hacer para no incrementar el espesor del acero utilizado para el perfil, o el alma del perfil, es disminuir la luz de pandeo y en esos términos lograr una verificación que me permita, con esa disminución de luz de pandeo, usar el menor acero posible, la menor cantidad de acero posible. Entonces, la particularidad de esta tecnología de panelizado es que la disminución del pandeo la logra con un miembro transversal a los montantes, y ese miembro transversal a los montantes tiene una perforación total en el alma, de manera tal de que los montantes traspasen ese miembro transversal, sea fijado al ala del montante de ambas caras. Entonces, lo que termina sucediendo es que van a evitar, para disminuir la luz de pandeo, van a evitar el uso de los blockings manuales, que ustedes saben muy bien el tiempo que lleva su confección y colocación, además una colocación alternada, precisamente porque si no se les montarían en las alas de los perfiles, y tampoco es necesario el strapping para poder disminuir esa luz de pandeo. Entonces, estos detalles técnicos, perdón si aburro y es muy técnica la charla,
pero me interesa hacer hincapié precisamente en, bueno, arrancamos con una ingeniería, un diseño estructural a partir de una arquitectura proporcionada por el cliente. Esa arquitectura fue traducida en un diseño estructural, ese diseño estructural fue verificado a todas sus solicitaciones y una vez verificado termina convirtiéndose en un montón de elementos estructurales que cumplen con o que tienen determinadas características propias. Una identificación unívoca que no solo le da trazabilidad en términos de con qué bobina se realizó, sino que es la identificación unívoca en obra para su montaje, además de que intrínsecamente cuenta con particularidades como el tornillo al ras del ala del perfil, entonces no tiene salientes que molestan a la hora del emplacado. Su luz de pandeo se reduce con un miembro transversal, obviamente ya colocado desde el inicio. Entonces, todo eso hace que en obra los tiempos de montaje de la estructura sean superlativamente más cortos. No obstante eso, y parte del diseño estructural que acá se ve, y quizás hubiera meritado un slide propio, pero no está acá, el diseño estructural también determina, en función de las plantas de servicios, en qué lugar van a estar las perforaciones para los servicios, de manera tal de que, una vez montada toda la estructura, cuando se comienzan a pasar las instalaciones, esos agujeros ya quedaron perfectamente delineados, perfectamente alineados, a partir de que fueron contemplados desde la instancia de diseño estructural. Y creo que con esto estamos, por lo menos en lo que a la presentación corresponde. Ariel, no sé si No, buenísimo. A mí me pasó, pasó, no sé a los demás, que el video de donde se arma todos los 2 pisos, se vio muy cortado. ¿Tenés como para pasarlo de vuelta? Que a mí me gusta claro, muchísimo, es ¿no? A creo ver, que es esto, ¿no? dale. Esta es la primera semana de noviembre. Porque obviamente la obra estuvo parada del 19 de marzo a primera semana de noviembre. Uh-huh. Hasta ahí llega hasta ahí, ¿no? Ahí Sí, termina, Luis. Ahí termina. Bien, claro. A ver, la verdad es que quedó clarísimo como un proyecto de este tamaño, con estas complejidades que la vivienda multifamiliar tiene, empieza a transferirse en una tecnología que, basado o parecido al BIM, después podemos discutir cuál es y qué sé yo, pero que nos genera este cambio a una tecnología propia, porque obviamente lo que yo voy a tener, que para mí es un punto que es como indispensable en la ejecución de la vivienda multifamiliar, es el just in time. Esto de poder ir entregando en secuencia paneles que yo voy a ir armando según esta nomenclatura clara y correcta con toda la documentación que tengo, de dónde va, de cómo lo enfrento, de qué lado está para adelante, de qué lado está para atrás, con la tecnología, con los tornillos, con todo lo que vimos, me asegura de que yo en un ritmo muy lógico de obra voy generando este crecimiento, que obviamente si no fuese por la cuarentena lo habríamos visto en toda su secuencia, los 3 pisos y medio, 4, exactamente, con toda la secuencia, porque recorremos, esto tiene casi 30, 40 metros de lado por casi 70, ¿verdad, Luis? Uh-huh. Más o menos. Sí, sí. Digo, y esto, nada, cuando lo pensamos en obra, creo que en obra no había más de 10 personas ejecutando. Más o menos. No. No, o sea, que hacer esto en esta secuencia y en esta verificación de velocidad, de vuelta, esta es una obra de casi 4 meses. ¿Sí? Estamos en los 2 pisos y medio,
ejecutados, o sea, estaríamos 1500 metros sin la velocidad de ejecución cuando toma ritmo la obra, que la obra la toma ritmo muy antes, por este corte, me empieza a generar esta situación de velocidad de ejecución donde uno de los puntos principales de la baja densidad y de la alta densidad y baja altura está verificado justamente también en una parte económica. La parte económica está dada en puntos muy importantes. 3 pisos genera que tengo una cubierta cada 3, que no tengo cubierta en todos los pisos. No hago la casita donde tengo que poner una cubierta todo. Mis muros medianeros claramente no tienen todos terminación exterior. Hay un montón de terminación interior. Entonces, cuando veo esto, cuando se saca la cuenta final adentro, el finish, es muchísimo más económico. Es muy rápido en ejecución, es muy validada en tecnología, construcción y verificación en la parte ingenieril, porque se ve perfectamente de que tengo un montón de revisiones. Espera que pasa una moto. De verificaciones de la parte de cargas que va a funcionar y con toda esta complejidad, con los patios internos, ¿no? Con estas aberturas que aparte tienen una visión de manejo de las sombras para el tema solar y obviamente de muñeca de arquitectura. Y aparte tengo el just in time que hace que la producción sea todos los días una maquinita. Lo que siempre quisimos, ¿no? Que es este concepto de llevar a la obra lo más cerca del pensamiento industrial automotriz, que para mí es donde cuajan todos los números, ¿no? Cuaja en la secuencia, cuaja en la ingeniería, cuaja en el volumen, cuaja en la cantidad de metros cuadrados que tengo que resolver en una y otra terminación. Esto podría haber sido un hotel, esto podría haber sido algo en una secuencia bastante parecida, pero son departamentos, como vimos en los primeros slides, bastante amplios, bien resueltos, con los núcleos bien resueltos, en donde nosotros los arquitectos podemos plantearnos construir en con esta tecnología sin problemas ni estructurales ni de compartir después con el cliente. La verdad que la obra es fantástica, Luis, esto ya lo hablamos, lamentamos el parate como todos, porque todos quisiéramos tener la vista terminada, con el finish, con las ventanas, ¿no? Con todo lo que nos gusta, con todo lo que falta, pero la pandemia nos jugó en contra. Yo no sé si hay preguntas, vi felicitaciones, pero podemos hacer algunas preguntas. Obviamente. ¿Te parece Bueno, que pare de compartir así? sí, o dejá, sí, ¿Dejo de fondo algo? dale, Uy, dale. Salió, pero no importa. sí, Pero si hay algunas preguntas que no, queramos. pero Lucas me deshabilitó para compartir. Ah, O no sé quién es el host. no, porque ahora viene, seguramente ahora viene el sorteo y ahí vamos a ver, él tiene que compartir su pantalla. Probalo ahora, Luis. Fíjate. Perfecto. No sé, bueno. ¿Preguntas? Bien, ahí Gonzalo, de nuestra delegación del Litoral, pregunta, ¿el panelizado o producción tiene un taller de armado o todo in situ? Explícale eso, por favor, Luis. Repetime la pregunta, no te escuché, perdón. Dice, ¿el panelizado o producción tiene un taller de armado o es todo in situ? Bien, no es nada in situ, es todo, y vamos a volver sobre parte de la presentación, es absolutamente todo resuelto en planta. A ver si quizás este es uno de los videos más elocuentes, perdón que no saqué el audio. No pasa nada. Pero te dije que era invasivo. Sí, no Todo pasa nada. está resuelto en planta
¿Cómo es el nombre de quien preguntó? Gonzalo Baiz. Gonzalo. Gonzalo, esto es un sistema de panelizado. La marca de la tecnología que yo incorporé hace 4 años al país es FrameCap, ¿tá? Pero es la marca de una máquina en particular, de una tecnología. Un sistema de panelizado no utiliza perfiles. Un sistema de panelizado a partir de la bobina de acero conforma todos y cada uno de los elementos estructurales, ¿tá? No parte del perfil, parte de la bobina. Esa bobina se carga en máquina. A partir de esa bobina se conforma todos y cada uno de los miembros de panel que van a conformar las estructuras portantes. ¿Bien? Entonces, en un sistema panelizado, a diferencia del steel framing artesanal, que nace a partir de perfiles, vos con un sistema artesanal también podés llevar todos los perfiles a un galpón, hacer gran parte, no todo, gran parte de los paneles y llevarlos a obra para su montaje. Un sistema de panelizado parte de la premisa de que todo es ensamblado en el origen y transportado listo para ser montado a obra. Técnicamente no debieran ser enviados a obra elementos desarmados. ¿Qué quiero decir con esto? Y hago una aclaración. ¿Puede que a obra vaya un subpanel? Sí, claro, pero no va a ir un pedacito de algo para armar. Va a ir un panel seccionado en N partes. ¿Y eso cuándo se da? Se da cuando ese panel tiene una luz tal o un tamaño tal que no respeta en alguna de sus 2 dimensiones los 2,60 m máximo para transporte en un camión. Está claro. Nada Sí. se transporta en carretón ni nada que es 3,20 m porque realmente eso requiere muchísimas aprobaciones para todo lo que es transporte, y precisamente la flexibilidad que nos da la tecnología de diseño estructural nos permite tomar como medida máxima en una de sus 2 dimensiones los 2,60 m y alcanza y sobra para poder resolver lo que se vio y todo lo que venimos haciendo, ¿no? Bien. Perfecto. Tengo, Sí. tengo 2 preguntitas. Ahora vamos, Gonzalo y Aldo. Hoy Litoral está a full, ¿eh? Bien ahí. Karina de Uruguay pregunta si puede comprar por paquete por tema transporte. No. No. Y obviamente No, Marcelo porque, Tapia, claro. Pero hay una buena práctica y una mala práctica, como en todo, ¿no? Sí. Técnicamente hablando, no hay forma, y voy a ir con un video y lo voy a parar en un momento en particular para que se entienda de qué estoy hablando, porque si no suena a capricho y dista de serlo. Es un tema técnico por el cual un sistema de panelizado no se puede enviar. Ahí está. Ay, no quise hacer eso, quise hacer esto. Un sistema panelizado tiene, a ver si logro pararlo en un... Ahora van a ver un miembro en particular que voy a tratar de describírselos eso. Ah, no. No, Es un tema cuando de lo que parás se va al otro. Exactamente, se va al otro. Bueno, no importa. Bien. Hay ciertos miembros transversales que tengamos en cuenta, Karina, que esto no es steel framing artesanal. Entonces esto se desprende, se aleja de la lógica solera montante. La máquina permanentemente conforma un perfil C que cuando debe comportarse como solera le retira el labio rigidizador para que ingrese el montante en sí mismo, achicándole la sección del perfil. Es bastante más complejo que eso. Entonces, nos alejamos de la lógica solera montante, ergo, la resolución es bastante más precisa en términos no de tolerancias, sino que es precisa en términos de las resoluciones estructurales con las que se vinculan o por ejemplo, se achican luces de pandeo
en determinada parte de la estructura por dentro de dos montantes. Entonces, ese pedacito, de no ser colocado, y estoy hablando técnicamente de un miembro de panel que pueda tener 8 centímetros, porque es la sumatoria de dos alas, ese pedacito de metal de 8 centímetros, ¿qué función cumpliría en ese lugar en particular? Es entre dos montantes que se enfrentan por sus labios, achica, disminuye la luz de pandeo. Entonces, su ausencia, porque se lo olvidan, porque no se conoce la secuencia de armado, podría provocar que se termine todo el elemento estructural de armar sobre ese pedacito, y en ese lugar hay una debilitación forzada, porque son dos montantes a los que se les retiró el labio rigidizador, ergo no son perfiles C, son perfiles U parados en ese punto. Entonces, no solo no se resolvió, no se achicó la luz de pandeo, sino que además está presente un panel debilitado. ¿Bien? Técnicamente un sistema panelizado no se entrega desarmado. Está clarísimo. Las malas prácticas te pueden llevar a donde quieras. Está clarísimo. Y obviamente también queda respondida la pregunta de Marcelo Tapia. Hay una que es un clásico de todos los acereros, con lo cual yo como arquitecto me voy a bajar, no porque no quiero, sino porque obviamente tenemos de esto muchas discusiones, que es, ¿cuántos kilos promedio dio esta obra, Luis? Esta obra tiene un consumo de 38 kilos promedio de acero por metro cuadrado. Bien. Promedio que a muchos le va a gustar muchísimo. Marcelo Gómez pregunta cómo estaban conformados los entrepisos. Sí, o perdón. cómo sí. Perdón. Perdón, un complemento en la aclaración de esos 38 kilos por metro cuadrado. Tengamos en cuenta que es alta la incidencia de acero de 340 megapascales. Como consecuencia de eso, se lograron esos porcentajes. Bien, que esto es algo que pasó por arriba, pero que está claro que a mayor fluencia yo ahorro material en kilos, pero tengo mejor perfilería, que es la que se trabaja en algunas formas, mejor perfilería, perdón. Yo como arquitecto, y no quiero meterme en la parte de ingeniería a propósito, quiero dejar todos esos conceptos ingenieriles que a mí me parecen aburridos, pero que son indispensables de la tecnología, a veces del lado ex profeso. Pero bueno, veamos cómo están los entrepisos. ¿Tenés la posibilidad de que veamos de vuelta la parte de la ingeniería? Que a mí me parece que es una alternativa muy interesante. Nosotros, obviamente, Esteban dio todas las charlas posibles, o no todas, pero de cómo se arman los entrepisos, y acá hay una tecnología que los arma de una forma como un poquito distinta, pero es por lo que hay y todo esto. A ver si se ve. Son cerchas rectas que van de punta a punta, ¿verdad? Como esas negras que están arriba, pero son abajo. O podemos verlas en una de las fotos que tenías, Luis, de la obra. Así vemos cómo se arman los entrepisos. Son cerchas. Ahí están. Son vigas reticuladas. Vigas reticuladas. Para nosotros son vigas reticuladas que además utilizan estos elementos de bloqueo, ¿tá?, que evitan su volteo. ¿tá? Claro. Sí. Elementos perpendiculares. Bien. Luis, te quería preguntar algo yo. ¿Cómo te va? En esta obra específicamente, desde que terminaron ustedes aproximadamente, ¿no? Desde que terminaron la ingeniería y documentación de obra, o sea, arrancamos a armar en planta, ¿qué plazo te demoró terminar el panelizado? Más o menos. O empezar a entregar el panelizado, porque todavía no terminó. No, bueno, no, hasta la etapa claro, que vimos, digamos. Totalmente. Si yo lo hago neto, porque la verdad que los proyectos se corren en simultáneo con otros proyectos, está bien que este proyecto por sus volúmenes, generalmente cada bobina que sube a máquina se lo terminó llevando él en sí mismo, pero nosotros, precisamente como tenemos, como les mostré antes, 4 espesores de acero en 2 resistencias, siempre se sube una bobina y esa bobina puede estar destinada al proyecto que se está corriendo en ese momento
y para no bajar bobina se lo hace con otro. Pero si miro los tiempos netos, para responder tu pregunta, Esteban, netos de corrida aproximadamente 4 semanas. Sí, en un mes lo terminaste. Sí. O sea, en un mes menos, hiciste sí. 1.200 metros por ahí. Sí. Metros cuadrados. Después hablamos de kilos. Los Sí, estamos lineales, hablando. mi idioma Claro. en planta son los metros lineales y en ingeniería son los metros cuadrados. La verdad Clarísimo. que pido disculpas, no tengo en este momento la cantidad de metros lineales que llevo, pero... ¿Y cuántos operarios trabajan, Luis, en la planta o para cada proyecto? No sé cómo están los equipos repartidos, si a lo mejor está toda la gente trabajando para esto. A ver, sí. La planta cuando corre un proyecto puede estar corriendo, si bien la máquina lo que hace es correr de a un proyecto por vez, pero lo que hace es que tiene varios proyectos en cola, entonces, como decía recién, la secuencia de que se sube una bobina, el proyecto principal, que es el que está en corrida, absorbe todo lo que necesita esa bobina y si hay un remanente se va al siguiente proyecto en cola que utilice ese mismo acero. Entonces, en planta, por procesos, no corremos más de 3 proyectos simultáneos y lo que difiere acá es dónde se estiva cada cosa. Eso es parte de nuestro proceso y quizás aburre mucho acá, pero se van definiendo dársenas para la estiva de cada proyecto. Y Ezeiza particularmente tuvo 10 dársenas, que eso realmente me ocupó bastante espacio y hizo que caminaran bastante fuera de planta, como consecuencia de que, y es parte de nuestro proceso, ir en anticipo de lo que el cliente necesita. O sea, técnicamente tratamos de que nunca un cliente nos espere a nosotros, sería el colmo. Cuando el cliente nos da luz verde, tenemos que subir al camión las cosas y enviárselas a la platea para que empiecen a montar. Precisamente esa es una de las ventajas de un sistema de panelizado. El cliente, en cuanto esté en condiciones de recibir las estructuras, no tiene que perder un minuto. Clarísimo. Igual tendría que ir diciendo, voy a llegar en tal fecha para que me vayas entregando y ahí coordinás. Pero es cierto... de la coordinación técnico-comercial. Eso es sí. algo que... Es cierto que los atrasos en obra, más lluvia, más esto, más lo otro, hacen de que tengas esta necesidad de ampliar o cerrar galpón o espacio según. Javi, hay una pregunta de Gonzalo y después vas vos, pero es otra de las clásicas preguntas. Ya sabemos los kilos que dio una obra como esto. Ahora, costo estimado de metro cuadrado de estructura. ¿Es una pregunta eso? Sí, no para existe. esta obra. Bien. No existe. No, para esta obra, la verdad que tendría que verlo. La verdad que a todos los invito a que para sacar el costo manden algo para cotizar. ¿Por qué lo digo? Porque el costo va a depender de la tipología arquitectónica. Si uno le pone una inclinación a la cubierta, si uno le pone un muro de carga de una altura, bueno, todo eso hace al consumo de acero. ¿Hay un precio tipo? No, no lo hay. No lo hay. Pero... Como siempre decimos, cada proyecto con su ingeniería tiene un costo. Esto es claro, y después se verificará porque acá... diría, claro, no, y aparte acá por su arquitectura. Perdón, siempre. pero acá la que manda la arquitectura. Totalmente, eso ya lo sabemos, por eso somos arquitectos. Pero no es el punto, sino que después la ingeniería, cierta resolución de ingeniería y la buena resolución de ingeniería también forma parte del costo, pero aparte este es un costo que es particular cuando vos tenés que hacerlo porque tenés ya incluido el armado del panelizado. Bueno, entonces, cuando lo separamos del artesanal, esto es un diferencial. Que es parte de nuestro proceso de cotización que cuando nosotros, obviamente la línea de trabajo de nuestros ingenieros es respetar a rajatabla la tipología arquitectónica. Sí, claro. Uno no le puede devolver una propuesta arquitectónica al cliente. No, se respeta a rajatabla. Ahora bien, cuando hay puntos particulares que hacen sensibles.
puntos sensibles que hacen a un consumo exacerbado de acero, eso se detecta en el momento de la cotización y dice, mira, se hace la propuesta. Totalmente. Sin ir en detrimento, sin intentar cambiar la estética arquitectónica, se indica que el consumo de acero por metro cuadrado está dando elevado y se hace una contrapropuesta. Y ojo, esa contrapropuesta no siempre va hacia la modificación de la arquitectura, sino que por ahí es cambiar el sentido de la pendiente de caída de una cubierta. Totalmente, pero Va aparte por otro lado. forma parte del ida y vuelta de todo proyecto. Digo, si lo hiciera hormigón me pasa lo mismo, digamos, si tengo grandes luces me empiezan a dar unas vigas enormes y va a venir mi ingeniero estructural y me va a decir, che, boludo, ¿por qué no pensamos otros? Esto es el ida y vuelta clásico, pero que en este caso, bueno, obviamente de vuelta, la parte de presupuestación, todo esto tiene como una revisión de la forma que se cotiza siempre. ¿Por qué? Porque los metros cuadrados de mano de obra me van a variar. Voy a tener solamente la parte de montaje. Sí, Javi. Sí, no, yo le quería preguntar a Luis, ¿cuál fue el método de vinculación entre el acero laminado y el acero galvanizado? Mayoritariamente sí. se usa el tornillo autoperforante de mecha prolongada. Ahora no me acuerdo el nombre, creo que es un T1 Plus o algo por el estilo. Hay uno comercialmente, el más conocido comercialmente es de TEL, sí. Creo que algunos otros, pero bueno, nosotros especificamos un tipo S, porque es el más conocido en el mercado, es de mecha prolongada y respeta todas las cuestiones relacionadas con el par galvánico, ¿bien? Que es lo más importante de la vinculación. Perfecto. Bien. Sí, eso me había quedado porque no lo pude ver bien en el slice. Bárbaro. Bien. Marcelo Tapia pregunta si el sistema panelizado podríamos decir que ahorra tiempo y costo. Tiempo seguro. Costo va a depender muchísimo de qué mano de obra tengas y cómo. Esto es yo no quiero meterme en la parte de cuánto más o cuánto menos me ahorra, pero obviamente va a depender también del costo de traslado, que para estas cosas son un tema que a veces juegan a favor y a veces en contra. Dependerá del volumen y todo esto. En tiempos, bueno, es una vieja discusión. Si vos... Digo, si yo hago un buen Gantt, con cualquier sistema lo hago corto. Pero para mí, los puntos fundamentales que siempre conversamos sobre el panelizado no están dando en la obra, sino en el volumen de obras que tenga la empresa. Ahí es donde empieza a jugarme con mi estructura, tema de producción. Y volvemos de vuelta. Claro. Coincido en gran parte, pero por otro lado, sí, para mí son destacables las particularidades de... No hay saliente de cabeza de tornillo en el área del perfil. El emplacado va a ser menos laborioso. Totalmente. Los servicios quedan perfectamente alineados. No obstante eso, perdón que ahora estoy pensando que no lo incluí en los slides, nosotros desarrollamos, en realidad, homologamos el desarrollo en Argentina o la producción en Argentina de una arandela plástica para una arandela plástica para colocar en el paso de servicios que facilita no solo el paso de determinados caños, sino que también mitiga la vibración de golpe de ariete y demás cuestiones. Entonces, todo tecnología, totalmente. Exacto. Entonces, están alineados los pasos de servicio. Y no tenemos desperdicio. Esto ya lo sabemos, que fue uno de los puntos de ingreso. Es menor. Totalmente. Las distancias de cable, si uno no anda vivoreando por los agujeros o tirando todo por arriba del techo, el consumo de cobre debería ser el óptimo. ¿Tá? Entonces... Aldo se rió. Yo lo vi a Aldo reírse. Me gustó el tema de vivoreando, me parece. Yo estoy seguro de eso. Aldo es un viejo amigo de la primera hora. O sea, Aldo le puso un voto a Steel Test Group tiempo atrás. Bien. Escúchame, está clarísimo. Sí. Tenemos dos temas. Por un lado es que es 19:33 y tenemos que terminar el 45. Así que yo creo que, Lucas, si estás por ahí, vamos al sorteo. Mientras va armando eso, Sandra Klein
Y sí, porque si no, no, si no se nos va, deja de compartir o que te corte la compartida y él va a compartir. Mientras, tenemos una última pregunta de Sandra Gleim. Hola, Sandra. ¿Cómo va? En el que pregunta diferencia de costos de cálculo de ingeniería entre hormigón y steel. Obviamente la pregunta no solamente es esa, sino cuánto salen las consultorías de ingeniería dentro de toda la gente que hace consultorías en este sistema también. Pero la verdad es una referencia solo en el aire. No sé cuánto está la consultoría de hormigón y seguramente habría que ver la escala. Mientras anda poniendo, Lucas, cuando quieras la... Yo creo que la única manera de poder comparar, y Ariel, Es siempre lo perdóname mismo. que te corte, es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Presentar el proyecto, estudiarlo, presentar el proyecto, estudiarlo y se lo pueden pasar a Luis o a cualquier persona que panelice como Luis y sacarlo por cuenta, sí. la situación tradicional. Y ahí se verá qué conviene más. O sea, no, y hay que ver también, claro, cuánto te cobran las ingenierías y esto. A ver, claro. siempre tenemos la misma discusión. Mira, porque han elegido hormigón por costo elevado de lo que le pasaba en la ingeniería de cálculo. Bueno, acá, Sandra, hay que ver bien a quién se lo pidieron y cómo, porque la verdad es, lo primero que yo digo es, el sistema crece, están trabajando, y le digo, mirá, la cantidad de gente que está trabajando y tiene laburo y está entregando, está diciendo que sí. Y que no está mal de precio, si no estarían todos haciendo otro sistema. Claro. Esta es la realidad. Después discutimos cuánto realidad de costo fino para cada obra. Pero la verdad es, cuando me dicen, sí, yo veo carteles, veo gente, pero está bien en precio. Y es como, se venden autos. Hay gente que los puede comprar. O sea, si vendés mucho un auto es porque está en precio, aparte de calidad y toda la mano. Ante eso, siempre es esta la misma concepción que decía Javier. Cada obra tiene su presupuesto. Yo lo que digo siempre es, cuando ganamos metros cuadrados en altura, mientras tenga la capacidad del steel de soportarlo perfectamente, hablamos de 4 pisos máximo por ahora, después vamos a seguir discutiendo este tema, y tenemos una buena densidad, los valores empiezan a ser muy, muy buenos en cuanto a costo. Y ha habido números que han sido fantásticos, no los podemos decir porque nunca sabemos bien exactamente dónde terminó, pero lo mejor que podemos hacer es plantear, costen bien, prueben todo y después saquen sus propias conclusiones. Como siempre decimos, nosotros nos metemos todo en la parte técnica, no queremos meternos en la parte comercial porque sabemos que la parte comercial dependerá de un montón de factores que no podemos tocar. No porque no querramos, sino porque son cosas que son aleatorias a la condición del lugar, del sitio, del plano, del proyecto, de todo lo que hablamos hoy. Así que ahí lo mejor es, está la alternativa, estaba la última slide, si no, Luis, querés poner abajo los datos en el chat para así Lucas pone el sorteo, y vamos para ahí, y obviamente una alternativa más dentro de todas las posibilidades que tiene este sistema que cada vez es más amplio. ¿Podés, Listo, ahí estamos. Lucas? Sí, estamos. Bien. A ver. Todos los ingresados. ¿Se ve la pantalla? Se ve la pantalla. Perfecto, sí, señor. Perfecto. Tenemos un premio, orden de compra por 10, rollos. Perdón, me equivoqué. Venía pensando, no sé por qué. Las otras 10 las pone Ariel. Las otras 10 las pone. Se asustó No Luis. no hay alternativa. Sí, claro. Las doy de 75 centímetros de alto. ¿Viste? Cortito así, de a tiritas. Es más maleable. Bueno, vamos, Luqui. Dale. Ahí vamos. Guille Vaz 141973 @gmail. Guille, habla ahora porque esto se pone picante. Ahí está, acá, Guille. Estoy presente. Bien. ¿De dónde sos, Guille? Mar del Plata. Bien. Vecino de Tito. Vecino de Tito. Vecino de Tito. Mira, Tito.
Tito sigue Ahí está, tocando. Tito. No estaba, Ahí está, no Tito. estaba. Estás, Ah, ahí estás está, muteado, ahí. Tito. A Está, Tito le está. falla la Commodore 64, no le arranca. Sí, Sí. estás muteado. Los Bueno, botones. bien, Guille. Guille Bueno, ahora me después dice que vamos a mandar construye en Adobe, ¿viste? Ah, no. Pero bueno, chicos, porque hay que cerrar, porque si Bueno, no perdemos muy alguna de bien. las alternativas. Che, hay que agradecer a Luis. Hay que Agradecemos agradecer a a todos. Luis. Gracias No, a a Luis. ustedes el Todos. espacio y a todos los presentes, realmente Sí. bancarse la cuestión técnica que puede llegar a ser aburrida. A mí me apasiona, pero bueno. Ah, Sí. muy buena charla, muy buena charla. No, está Sí, bueno para tener es- un parámetro más, un sistema más para balancear, para ver en el mercado otra alternativa distinta. Si vemos que en Brasil tenemos distintas variantes, bueno, tenemos una más, así que bueno, hay que conocerla. Sí. Como siempre decimos, nosotros tenemos acá, mezclamos dos temas. Mezclamos uno, que es el concepto de ejecución de obras donde el sistema crece, y que cada vez tenemos que pensarlo más, porque es donde vamos a estar en 3 y 5 años, esto es claro. Y por el otro lado, una tecnología que es distinta, que está basada en los mismos conceptos, pero con sus particularidades. Y estas particularidades, cuando uno las entiende, le permite tener clarísimo dónde está parado. Yo vuelvo a decir, si tenemos todos 5 obras, no sé dónde estamos panelizando. Claramente. O cómo estamos trabajando. Esto es así, y a mí me encantaría que todas las empresas tengan entre 3 y 5 obras continuamente en ejecución. Exactamente. Bien, porque esto haría que nuestro cash flow de personas, de gente, tendría que pegar un cambio de volumen, y obviamente el cambio también se da en tecnología. Pero por ahora estamos creciendo, veníamos de 6 meses sin trabajar, estamos magníficamente bien, los veo a todos sanos como siempre, al pie del cañón y trabajando, así que me alegro muchísimo que estén, me alegro muchísimo como todos los lunes que nos hayamos encontrado. Muchísimas gracias, Luis, por la charla, muchísimas gracias por la presentación, por ver todo esto, que es nuevo, por más que no lo sea tanto, pero que cada vez se ve más. Y nada, Guille Álvarez, un lujo lo suyo. Estoy muy contento. Champán con... ¿No? ¿Cómo era? Vermú con papas fritas. Y un show a Con todos. papa frita. ¿De dónde sos, Guillermo? Ahí está. De Mar del Plata. Mar del Plata. Ahora arreglamos. De la Perla, barrio La Perla. Ahí va, Bueno. constructor de estilo de allá. Mirá, Excelente. Muy bien. ahí vamos. A Bueno, todos, chicos. un gusto. Gracias. Nos vemos el lunes que viene. Como siempre, saben que todo esto lo hacemos a pulmón. Nos encanta. Y esperamos que también estén ustedes. Venimos con otro Vivienda Unifamiliar, esta vez entre medianeras, así que también parte para aprender. Ahí está. No sé qué dijo Tito. Asóciense, como siempre, está por ahí. A fin de año termina la promoción. Es una voz, viste, que te va... Noviembre termina la promoción, así que... A fin de año termina, y tenemos el curso, que está caminando, claro, tenemos el curso de construcción que está muy bien. Eso. Y que si sos asociado realmente es nada. Así que, nada, está el curso, empieza el 19, son 3 clases, dictado por el Master of the Universe Esteban Jauregui, como siempre, así que nada, los esperamos. Sabemos que están trabajando, sabemos que están todos sanos, estamos muy, muy felices de todo eso. Nos vemos el próximo lunes. Abrazo para todos. Abrazo. Gracias. Gracias por todo. La gente. Chao.